Bueno, buenos días. No sé si me escuchan, me comenta mi jefe que sí se escucha bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Es, esta, es- Hoy les voy a presentar esta información. Ok, ya. Una disculpa, yo generalmente uso la aplicación de Skype. Soy nuevo aquí en el Zoom y pues ya estoy apenas agarrándole la onda. Bueno, este es un webinar que donde vamos a presentar el diseño de partes con Visual Basic en CATIA V5. Mi nombre es Sergio Hernández, soy empleado en la empresa Quimeca y bueno, va a haber una serie de webinars que los va a presentar mi jefe, el ingeniero José Luis García. También lo pueden checar en la página en Facebook y en la página de internet. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Les voy a presentar el contenido de este webinar. El webinar va a tener una duración de 1 hora. ¿Sí? Lo que vamos a ver son qué habilidades son requeridas para CATIA Automation. Algunas ventajas al programar con Visual Basic en comparación a hacer uso convencional de la interfase de CATIA, usar el mouse, esas cuestiones. Después de platicar un poquito, vamos a definir algunos conceptos de OOP, que es el acrónimo para denominar Object Oriented Programming. Object Oriented Programming, que Visual Basic entra dentro de esta categoría, el lenguaje de Visual Basic entra dentro de esta categoría. Es necesario entender algunos conceptos básicos, o sea, no nos vamos a adentrar mucho, simplemente explicar conceptos básicos y cómo aterrizamos esos conceptos, relacionarlos con los conceptos que conocemos de CATIA. Vamos a ver una opción que tiene CATIA, que es la grabación de macros dentro del mismo CATIA. Eh, Podemos ponerlo de esta manera. Nosotros nos comunicamos con el CATIA mediante clics, dando clics en los iconos, o podemos escribir código, ¿sí? De todas maneras, el CATIA entiende lo que hay que hacer, si se hacen bien el orden de los pasos, ¿verdad? Pero todos los clics que hacemos tienen su análogo en código, ¿sí? Entonces, el hecho de nosotros hacer una grabación de macros es, vamos, como si grabáramos en este momento se está grabando este webinar, pero aquí en el, en el CATIA, si nosotros damos clic en macro, hacemos un número de actividades en CATIA, damos clic en parar la grabación y vamos a tener como resultado, digamos, el código que se creó al haber hecho las operaciones usando los clics y usando los iconos. Y después vamos a ver unos ejemplos de algunas macros. Vamos a ver cómo se escriben, cuál es el editor. eh, entonces, es el contenido. Eh, Hablando de cómo podemos incursionar en esto de escribir código para hacer partes, se recomienda tener un previo conocimiento de Visual Basic for Applications o el VBScript. Aquí cabe mencionar que el Visual Basic es un lenguaje completamente desarrollado y los dos posteriores, el Visual Basic for Applications y el VBScript, están basados en Visual Basic. Entonces, ahorita vamos a ver por qué mencionó esto. Y además de tener un conocimiento previo, que es recomendable, ¿no? Si no hay conocimiento, pues se explican los conceptos requeridos y se puede empezar a aprender. Es recomendable saber, tener un conocimiento previo de algunas mesas de trabajo de CATIA. ¿Sí? El curso que ofrecemos en Quimeca eh, involucra manejar estas mesas de trabajo
de manera alterna escribiendo código. Entonces, pues es una buena práctica tener conocimiento previo de mesas de trabajo. Esto yo creo que es más necesario saber un poquito de CATIA que de programación. Y bueno, antes de continuar les quiero mostrar rápidamente un ejemplo de a qué me refiero con que es una manera alterna de, de comunicarse. ¿Sí? Generalmente nosotros usamos, imagínense, aquí yo quiero abrir una parte. Lo tradicional es ir al menú de Start, abrir una parte y OK. Y la manera alternativa que estamos presentando en este momento pues es escribir código. Entonces aquí yo tengo un código, lo corro y me aparece, en este caso, pues un producto, porque aquí yo tengo el argumento que es un producto. Entonces este es el Visual Basic y solamente quiero dar este ejemplo antes de continuar para que se entienda. O sea, esta alternativa de automation es escribir código en lugar de dar clics. Entonces, bueno, las ventajas de hacer uso de Visual Basic al programar es que es un lenguaje completamente desarrollado. Lo mencioné anteriormente, el VBScript y el Visual Basic for Applications están basados en Visual Basic. Una ventaja grande de usar Visual Basic es que existe un grupo extenso de instrucciones. Sí, ahorita vamos a ver estas instrucciones, a qué se refiere con instrucciones. El código está protegido, pues es compilado. Hay una documentación extensa en línea, ahorita la vamos a ver, que es parte fundamental para entender de manera correcta cómo empezar a escribir código para hacer partes. Y bueno, la desventaja es hay que instalar esa documentación, que en sí no es una desventaja, pero es un detalle que hay que mencionar. Entonces, yo les comentaba que bueno, el Visual Basic es este que tenemos aquí a la derecha. Y este es Visual Basic for Application. Y bueno, CatScript es sinónimo de VBScript. Básicamente, la sintaxis es muy parecida, ¿no? Permítanme. Aquí. Aquí solamente al hacer la declaración de la variable HB, en Visual Basic for Applications y en CatScript, hay que cambiar un poquito la sintaxis, poniendo hybrid body, a diferencia de Visual Basic. No hay que, no hay que declarar, no hay que poner este comentario de as hybrid body. Entonces les muestro esto porque dentro de la web podemos encontrar muchos códigos ya escritos que te van a presentar un resultado específico, hacer alguna parte, crear algún producto. Entonces, si uno encuentra ese código, pues es bueno identificar en qué lenguaje se usó. Si las diferencias son mínimas, pero es bueno saber si se usó Visual Basic for Applications o el CatScript o el Visual Basic y saber si sabemos qué diferencias hay entre uno y el otro, podemos ver en dónde compilamos ese código y si no corre, bueno, esa puede ser una posible fuente de error para, digamos que no compila o hay algún error. Ya sabemos que hay diferencias entre uno u otro, entonces podemos tratar de identificar si las diferencias son una fuente de error. Entonces, básicamente es muy parecido. Aquí se muestran las diferencias. Y
voy a comenzar explicando algunos conceptos que son muy importantes para entender cómo empezar a escribir. En Object Oriented Programming, como su nombre lo dice, la programación está basada en objetos. Un objeto es, digamos, una personificación o una, ¿cómo decirlo? Eh, una, un ejemplo de una clase, digamos algo físico dentro del contexto de la computadora. Y un objeto pertenece a una clase. Si la clase es una descripción de la información de objetos del mismo tipo, o aquí del mismo tipo podemos decir de la misma clase. Eh, una clase está conformada por una serie de propiedades y de métodos. Una propiedad es una característica de un objeto y un método es una instrucción que crea o modifica un objeto. Sí, en la siguiente slide tengo aquí un ejemplo que siento que es más fácil de entender. Nosotros, eh, digamos, tenemos una clase que se llama robot, ¿no? Entonces, esta clase que se llama robot está conformada por 4 propiedades y 2 métodos. Entonces, nosotros podemos escribir código para crear un objeto de la clase robot. Digamos que este de la parte de acá es objeto número 1 con propiedades específicas. O sea, tiene estas propiedades, tiene la propiedad de nombre, pero es el hecho de que pongamos esto de R2D2, le da una cierta identidad a este objeto. A su vez, el color, el peso, el material. Estas propiedades son diferentes a este objeto 2, pero pertenecen a la misma clase, ¿sí? Se pueden describir de la misma manera con estas propiedades. Entonces, podemos decir que esto es el objeto que pertenece a una clase que tiene determinadas propiedades y determinados métodos, ¿sí? Los métodos, habíamos comentado, son instrucciones, son acciones, ¿sí? Va a pasar algo, va a haber un cambio si nosotros usamos un método. Una propiedad, se le va a añadir una característica a un objeto, ¿sí? Entonces, pues creo que de esta manera se entiende un poquito más. Digamos, si este es el objeto 1, el R2D2, R2D2 es el objeto 1, nosotros podemos tener el objeto 2, digamos que se llama C3PO, con propiedades específicas y métodos específicos. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto? ¿O por qué les explico esto? ¿Por qué necesito saber esto para escribir el código? Dentro de CATIA, todos los elementos que nosotros podemos ver en la interfase, todos son objetos, ¿sí? El documento producto es un objeto. Si nosotros insertamos una parte aquí, eso es un objeto. Entonces, para poder empezar a crear partes usando el código, tenemos que tener un orden en nuestro código y saber cómo se relacionan todos los objetos. Es importante, bueno, ahorita no sé si hay alguna pregunta, eh, no sé si aquí en el chat, eh, si no veo preguntas, pues voy a tomar por hecho que no hay preguntas, ¿no? Bueno, les comentaba, ¿por qué explico esto de los objetos? Porque para empezar a escribir código es necesario entender cómo se relacionan todos los elementos de CATIA a nivel de programación. Aquí, esta imagen nos representa una porción de una imagen más grande. Esta imagen nosotros
la podemos encontrar en la documentación de CATIA. Por eso comenté al inicio que es muy importante tener acceso a esa documentación, ¿sí? Aquí yo tengo este es Google Chrome. La documentación de CATIA es un documento en HTML que uno, al momento de instalar CATIA, dentro de los archivos de instalación, es necesario, bueno, ahí viene incluida la documentación y dentro de la documentación está esto. Si tienen si ustedes son clientes y saben que tienen CATIA con nosotros y no saben cómo instalar la documentación, pues nos pueden hablar. Pero bueno, les presento esto porque de la manera para accesar a la documentación podemos usar el Google Chrome. Entonces, aquí yo les presento pues esta imagen. La imagen de la presentación la saqué de aquí, pero la muestro aquí porque esta imagen es dinámica. Esto de aplicación quiere decir que CATIA tiene dentro de este objeto una serie de propiedades y de métodos y más objetos dentro de sí mismo. ¿Cómo lo puedo explicar? Digamos, aquí en el Part Document, esta aplicación, digamos, esto azul que dice aplicación es lo análogo a tener el CATIA abierto, ¿sí? Si nosotros nos vamos a Part Document, yo le doy clic aquí a Part Document en esta flechita y de Part Document me aparecen una serie de elementos que son, digamos, los análogos a los iconos, a lo que yo puedo realizar dentro de la mesa de trabajo de parte, ¿sí? Como nosotros sabemos, en cada mesa de trabajo hay instrucciones específicas, ¿sí? Nosotros para realizar un pad o empezar a dibujar un sketch o implementar un plano auxiliar, tenemos que estar en la mesa de trabajo de parte y hay que hacer, digamos que quiero poner un plano que tenga una distancia a partir de XY, pues sabemos que este botón nos va a dar esa opción, ¿sí? Sí, o sea, digamos que sabemos dónde están ubicadas las herramientas y sabemos cómo accesar a ellas, ¿sí? Pero al momento de escribir código, lo que nosotros vamos a tener enfrente, pues va a ser un editor de texto. ¿Cómo hago yo para accesar a las herramientas específicas que quiero usar? Esta, esta herramienta o estos diagramas no son muy útiles. Entonces, dentro de CATIA existen diferentes mesas de trabajo. Si yo quiero saber qué instrucciones tengo que usar, digamos, para crear un documento, aquí yo me voy a Document y aquí me aparecen el índice de métodos, de acciones que yo puedo hacer con, con este objeto y me aparecen a ver, documentos. Aquí me aparecen los métodos, pero también es posible saber las propiedades. Lo voy a explicar aquí, se va a entender mejor. Digamos, yo quiero empezar a hacer una parte. Entonces, la estructura del, del texto que vamos a escribir o del código, primero hay que poner este título, subcat main. Aquí va a ir el cuerpo integral del código. Entonces, la instrucción dim me va a dar la oportunidad de declarar. ¿Qué quiero decir con esto? Este dim o doc, yo le puedo dar cualquier,
Se le puedo decir, tú vas a hacer de un objeto de un tipo específico, ¿sí? Como yo quiero crear un documento, voy a decir, tú vas a hacer un documento. ¿Sí? Aquí, ese documento puede ser, eh, déjenme les comento acá. Ese documento puede ser o una parte, o puede ser un producto, puede ser un dibujo, un archivo de análisis, un catálogo. Entonces, si yo declaro eh, esta parte, quiero que sea un archivo CAD-PAR, tengo que decirle al CATIA que va a ser un archivo CAD-PAR. Entonces, al momento de declarar, ya sabe el software con qué voy a trabajar. Ahora, ¿cómo hago uso de esas herramientas? Eh, el comando set me va a dar la oportunidad de hacer uso de estas herramientas. Entonces, yo le voy a decir, le voy a asignar digamos, un valor a esta variable. Aquí viene algo muy relevante. Esta ODOC va a usar un método que se llama add. Para yo saber dónde encuentro esa add, tengo que escribir, o pongámoslo así, un ejemplo, no sé si recuerdan. Ah, sí, tengo una pregunta. ¿Podrías definir qué es una mesa de trabajo? Sí, sin problema. El CATIA es un software muy extenso y una mesa de trabajo, no, les comentaba, el CATIA es un software muy extenso y nos da la oportunidad de hacer muchas cosas, ¿sí? Aquí tenemos todos estos títulos, Infrastructure, Mechanical Design, Shape, todo eso. Son, digamos, disciplinas, ¿no? Cada disciplina tiene una serie de subdisciplinas y podemos usar esas subdisciplinas para objetivos muy específicos. Sí, en Mechanical Design tenemos la mesa de trabajo, Part Design. Esta mesa de trabajo lo que nos da oportunidad es hacer archivos CAD-PART, ¿sí? Entonces, una mesa de trabajo tiene una serie de herramientas que las tenemos aquí listadas. Si yo abro un archivo de ensamble, que es otra mesa de trabajo, si ustedes ven, las barras de herramientas cambian. Entonces, podemos trabajar de la mano con diferentes mesas de trabajo. Ser una mesa de trabajo, digamos que es una serie de herramientas que te ayudan a lograr un objetivo específico, ¿sí? El objetivo específico de la mesa de trabajo Assembly Design es hacer ensambles de partes y de subensambles. El objetivo específico de la mesa de trabajo parte es hacer un diseño de una parte. Entonces, no sé si quedó Ezequiel Chávez, no sé si quedó la pregunta clara o tienes alguna duda más. Mm, bueno, voy a tomar como... sí, gracias. Workbench. Sí, 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 Workbench, exactamente. Workbench. Entonces, bueno, eh, les estaba explicando aquí cómo empezar a escribir el código, ¿no? Hay que declarar una variable como tipo documento, declarar una variable como tipo parte y después decirle a esta variable que quiere ser una acción, ¿sí? Como yo les comentaba,
hace un rato, una clase tiene un número determinado de propiedades y de métodos. Entonces, si yo quiero crear una parte, yo quiero crear una parte, el método que voy a usar va a ser este que se llama add. Pero, ¿cómo encuentro yo o cómo acceso? ¿Cómo le digo al CATIA, hey, eh, yo quiero agregar una parte? Tengo que irme, primero decirle a CATIA, ¿sabes qué? Quiero que acceses a este objeto, application, que sería lo análogo a tener esto que se llama CATIA. Después, quiero que te vayas a Documents. Entonces aquí le pongo CATIA.documents. Y el CATIA, después de trazar esa ruta, un ejemplo es, no sé si se recuerdan, yo recuerdo que mi mamá tenía, siempre que salíamos llevaba un morral muy grande. Y cualquier necesidad que yo tenía, decir, mamá, tengo hambre. Mi mamá buscaba en su bolsa grandota, tenía bolsas chiquitas en la bolsa grandota. O sea, en una bolsa chiquita tenía la bolsa de plátanos y me daba un plátano. O mamá, quiero ir al baño. Buscaba una bolsa y en una bolsa tenía, no sé, el gel sanitizante, por decirlo así. Entonces, si nosotros pensamos en este diagrama como application, una bolsa grande que contiene bolsas más pequeñas, cada bolsa pequeña tiene una serie de procesos, una serie de propiedades y de métodos. Entonces, el método de agregar está dentro de la bolsa que se llama Documents. Aquí, a ver, permítanme. Está, aquí se ve mejor. Sí, está dentro de la bolsa Documents. Y para yo saber qué métodos tengo ahí, con la documentación, puedo saber. Entonces, aquí me dice, tengo el método de agregar. Entonces, yo voy a crear un documento que les había comentado, un documento se clasifica como un objeto y entonces va a agregar ese documento a la colección. Entonces, al momento de yo declarar ODoc, me meto a la bolsa más grande, que es CATIA, que digamos que es aquí. Después de irme para acá, me tengo que ir a Documents. ¿Cómo hago eso? Escribo Documents. Y ya al ponerle punto, me da la opción. O sea, aquí el CATIA sabe que cuando yo me fui a la bolsa grande de CATIA, que está acá con Applications, y a la bolsa de Documents, hay una lista de acciones o de métodos y una lista de propiedades que tiene esta clase específica. Entonces yo le voy a dar a agregar y ya escribo parte, ¿no? Entonces, al momento de correr este código, aquí voy a cerrar las partes que ya había creado. No, no. Tengo este código, lo voy a correr y se crea una parte. Pero ¿qué tal si yo no quiero crear un archivo de parte? Yo quiero crear un archivo de producto. Entonces le tengo que poner aquí a este método de agregar que el estilo o digamos el tipo de documento va a ser un producto. Le voy a cambiar yo el nombre acá y lo tengo que declarar como producto. Entonces aquí ya el CATIA sabe que
el hecho de estar declarando aquí el CATIA me está mostrando todos los métodos y todas las propiedades que están dentro de este objeto que se llama application, que a su vez tiene todos los objetos que vemos aquí, par document, product document. Entonces yo le doy product y en lugar de hacer un archivo de parte, hace un archivo de producto. Entonces, antes de continuar, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, aquí les quería comentar por qué están de colores, por qué es de colores este diagrama. Porque hay diferentes clases de objetos. Los colores azules nos presenta la clase que se llama objeto. Los colores amarillos nos presenta la clase que se llama colección. Y el color morado nos presenta la clase que se llama objeto abstracto. ¿Sí? Cuando nosotros queremos empezar a meterle información a nuestro archivo de parte, digamos que queremos hacer una parte y le queremos meter un geometrical set. Déjenme les voy a mostrar el código. Okay. 4. Aquí tengo una macro que va a crear un sketch. Si nosotros aquí, la primera porción de código lo que nos va a hacer es crear la parte, pero después, ya que abrimos el CATIA y creamos la parte, queremos empezar a crear sketches. Nosotros tenemos que declarar una variable como un objeto del denominado que se llama colección. Digamos que abrimos una carpeta y dentro de esa carpeta van a ir guardados todos los sketches que vayamos a crear. Y a su vez, si queremos crear diferentes geometrical sets, también tenemos aquí, por ejemplo, origin element sería algo relacionado con los geometrical sets. Tenemos que declarar esta variable con con este tipo de objeto, que sería un objeto tipo colección. Y declaramos primero que vamos a abrir un contenedor o una carpeta y ya después declaramos cada geometrical set por separado. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí, bueno, es muy importante que tengan esta documentación disponible. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de algunas macros. No sé si, bueno, antes de hacer un ejemplo de alguna macro, no sé si hay alguna pregunta. Yo sé que es un poco abstracto estos conceptos, pero la verdad es extremadamente útil hacer este tipo de códigos, porque digamos que quieren hacer un prototipo de alguna pieza y el prototipo tiene 30 pasos. Y a partir del paso 20 es donde empieza a variar el diseño. Si ustedes hacen una macro que llegue
hasta el paso 20 se ahorraron mucho tiempo de trabajo. Bueno, no sé si hay preguntas. Voy a continuar con con la cuestión de grabar las macros. Para grabar las macros tenemos aquí en CATIA, nos tenemos que ir al menú de Tools y en macros tenemos este botón que dice Start Recording. Entonces aquí me muestra dónde se va a guardar esta macro y voy a hacer algo muy sencillo. Entonces le pongo Start y como sé yo que está empezando a grabar, nos aparece un botón que es una especie de cuadrado. Y si yo pongo el cursor ahí, me aparece, ¿qué significa ese botón? Significa Stop Macro Recording. Entonces, todas las acciones que yo haga, las va a grabar para después entregarme el código. Lo que voy a hacer es un círculo simple. Entonces, abro una parte, empiezo a dibujar, círculo, restricciones, restricciones, salgo del sketch, path, mirror extend, ok. Yo le pongo dejar de grabar y ahorita voy a ver el resultado de esa serie de operaciones. El resultado de esa serie de operaciones es esto. Eh, Todos los pasos que yo hice, desde abrir el archivo, elegir un plano que sea soporte para hacer mi sketch, empezar a dibujar, salir del sketch, todo esto está aquí. Entonces es una forma bastante buena de también empezar a aprender cómo programar um, estas macros. Y bueno, es básicamente eso, esta porción. Ahorita vamos a ver alguna macro que tengo por aquí. Por ejemplo, esta. El objetivo de este macro es crear un sketch. Entonces, como les había comentado, primero hay que declarar una variable para asignarle a esa variable, que va a ser una variable estilo part. También vamos a hacer un documento y bueno, aquí le digo al CATIA, ¿sabes qué? Tú vas a usar el método de agregar una parte, pero para accesar a ese método tengo que poner este estilo de mapa. Y como ya les había comentado, eh, permítanme tantito. Aquí está. ¿Sí? Sí, yo sé que el método de agregar está aquí en el objeto add. Entonces yo tengo que ingresar a primero applications y después documents y ya después puedo accesar, utilizar el proceso o el método de add. Aquí declaro que esta opart va a ser no este valor. Aquí si se fijan,
yo había comentado que uno tiene que trazar la ruta para poder llegar a la propiedad o al método que quiere utilizar. Aquí me aparece una lista de métodos y de propiedades que pertenecen a este ODoc, pero ODoc ya sabemos que es catia.documents. Entonces, si yo escribo ODoc, es como si yo estuviera entrando a esta bolsota de Catia, después a Documents y después a ODoc. Y aquí ya me muestra la, la lista de métodos y de propiedades que están dentro o que están disponibles en el objeto específico. Entonces, lo que hace esta macro, para seguir con la explicación, aquí vamos a crear un sketch, como les había comentado. Hay que declarar que va a haber una lista o una colección y la vamos a declarar como sketches. Aquí, ojo, no es lo mismo sketches que sketch. Eso es muy importante. Después le decimos los sketches. Aquí opart. Aquí le estamos diciendo que sketches va a ser le vamos a agregar o va a estar ubicado en el par body en la colección de sketches. Aquí opart, recordemos que opart es igual a odoc.part y odoc es igual a catia.documents. Entonces, acordémonos eso de el mapa que se va rastreando, se va juntando. Es importante. Aquí declaramos origin element y myPlane. Y esto nos va a servir para crear una referencia. ¿Sí? Una referencia que quiere decir dónde voy a dibujar yo. ¿Sí? Tengo que decirle que voy a dibujar sobre el plano YZ. Y entonces aquí myPlane, ya sabemos que va a ser el plano YZ que está dentro de mi documento de parte. Ahora, yo les había comentado, no es lo mismo sketches que sketch. Aquí este de sketch, cuando yo declaro este sketch, vamos a hablar de un sketch que vamos a crear dentro de la parte. ¿Sí? Aquí, cuando yo pongo oSketches, yo voy a usar este método para agregar myPlane. Pero myPlane yo ya sé que es una variable que está ligada con origin element y con el plano YZ. Y después declaramos WZK como Factory 2D. Factory 2D es digamos que es como ver la barra de herramientas y accesar a la barra de herramientas. Y aquí le pongo eh, el WZK va a ser igual a oSketch y a este método de empezar a editar. Es como darle doble clic al sketch para entrar al sketch y empezar a hacer dibujos. Ya estando dentro, habiendo abierto la edición del sketch, tenemos que declarar qué vamos a hacer dentro del sketch. Aquí yo estoy declarando esta línea como línea 2D y después esta línea 2D va a ser igual a WZK punto el método que quiero usar. El método aquí que vamos a usar es createLine y como vemos se repite con diferentes coordenadas. Después de haber hecho estas líneas, cierro la edición del sketch y voy a actualizar.
Voy a correr esta macro. Aquí lo voy a hacer paso por paso. ¿Sí? Acá en la parte izquierda vamos a ver qué es lo que pasa cuando van corriendo las diferentes líneas de código. Aquí avanzamos desde el título el título de la macro hasta este set y ya pasamos por estas dos. No hay ningún cambio acá porque estas declaraciones no, digamos, no crean un efecto acá dentro del CATIA, en la interfase CATIA. Va a empezar a haber efecto cuando hagamos un método, ¿no? Recordemos que había comentado que el método es una acción, ¿sí? Aquí le dijimos al programa o al CATIA, tú vas a tener esta OPART y esta ODOC como elementos que ya tienes disponibles para después utilizarlos de cierta manera y los vamos a utilizar con este método específico. Entonces aquí ya esta instrucción es el análogo a abrir un documento de parte. Entonces aquí, si vimos, nos vamos hasta acá. La declaración no crea ningún efecto visible dentro de la interfaz de CATIA hasta que yo o cambie o utilice un método o utilice una propiedad, va a haber un cambio. Aquí, aquí por ejemplo, no sé si se alcanza a ver. Yo ya creé el sketch. Ya pasó esta instrucción o este método de agregar un plano. Entonces aquí ya podemos ver ejes V y H. Ya hay un sketch ahí. Y ya estoy en la parte de abrir la edición del sketch. Entonces voy creando las líneas. Aquí como entre línea y línea no hay una instrucción de update, de actualizar. Sí, acá no se ven las líneas, pero si yo le doy aquí a actualizar, puedo ver la línea que se crea. Esta línea tiene coordenadas específicas que se toman a partir de los ejes H y AG, los ejes H y los ejes V que están dentro del sketch. Entonces aquí yo creo línea, creo línea. Si yo paro aquí, voy a hacer el ejercicio de parar. Aquí yo no puedo ver las líneas. Lo que pasa aquí es que yo me quedé en este paso de crear líneas, pero nunca le di el paso de cerrar edición. Entonces eso crea conflicto con el CATIA, porque digamos que se quedó en el limbo de cambiar de mesa de trabajo, de la mesa de trabajo de Sketcher a la mesa de trabajo de Parbody. Se quedó ahí en el limbo. Entonces es por eso que no nos presenta aquí las líneas. Voy a cerrar esto. Lo voy a correr otra vez, paso a paso. Es algo corto, entonces pues es rápido. Aquí yo ya estoy en la parte de agregar un sketch, tomando como referencia mi plano, que mi plano se va a soportar en el plano YZ. Aquí ya abrí la edición. Voy a crear líneas. Voy a cerrar la edición. Sí, aquí es una propiedad. Cierro la edición y después le doy actualización y se acaba la macro. Aquí en ningún momento di yo restricciones geométricas o restricciones de dimensión. Si yo entro aquí al sketch, eh, ya pude entrar porque se cerró el ciclo acá, se cerró la edición del sketch, entonces ya me da la oportunidad de entrar. Aquí simplemente se crearon líneas, ¿sí? Si nosotros vemos aquí en la geometría, hay líneas
pero son líneas que están al aire. Si nosotros creamos una línea usando el comando aquí de línea, sabemos que estas líneas se delimitan por un punto. O sea, el hecho de usar esta herramienta no va a incluir solamente una línea dentro de este árbol. Va a incluir línea y punto y punto. Pero acá yo en el código en ningún momento dije que quiero crear un punto. Para eso hay que escribir el código de crear puntos. Generalmente estas líneas que se crean con puntos los puntos son para facilitar las restricciones, ¿no? Yo quiero que, bueno, esta es una línea que no tiene punto, no puedo, aquí voy a hacer una línea, nada más aquí. Los puntos que se crean a los extremos de las líneas son para facilitar las restricciones, los hago coincidentes. Y bueno, pero aquí el objetivo que les quiero dar a entender es que eh, todos los pasos, por más, digamos, insignificantes que nosotros creamos que sean, tenemos que escribirlos, ¿sí? O sea, hay una analogía, ¿sí? Salir del sketch es un paso que tenemos que, o sea, salir del sketch es un paso que tiene su instrucción dentro del código. Actualizar tiene su instrucción. Aquí, por ejemplo, yo solo creé líneas y pues se crearon líneas, ¿sí? En la posición que yo le dije, pero en ningún momento hizo restricciones. Les voy a presentar otro acomodo de tiempo. No sé si hay alguna pregunta en este momento. Eh, Veo que son las 11:52. Ahorita solamente les quiero presentar una macro donde sí hay restricciones para que vean más o menos cómo es el código. Y no sé si hay alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. Les voy a presentar. Mm, Aquí. Ok, esta es una macro más elaborada. Entonces, el objetivo de esta macro es hacer una operación de la operación se llama Combine, Body Solid Combine se llama la operación. Esta es Solid Combine. Entonces aquí vemos que es una macro pues con más pasos. Pero si yo la corro, aquí yo dentro de las instrucciones de esta macro está crear diferentes geometrical sets y crear dos sketches, los cuales se van a combinar para... O sea, esta herramienta usa dos sketches y los combina. Entonces, a diferencia de la otra macro que presenté que solo dibujó 4 líneas, aquí puedo ver si yo escondo esto. Puedo ver que el sketch está completamente restringido porque yo le di instrucciones escritas para crear las restricciones entre punto y punto, entre todos los elementos geométricos que están aquí dentro del sketch.
Entonces, bueno, es, eh, es una pequeña muestra de los alcances que tiene el CATIA al utilizar la programación. Les quería mostrar aquí una bibliografía. Este libro es muy bueno. Presenta diferentes ejemplos y es bastante claro. Y bueno, si quieren empezar a programar, pues igual les comento que es súper importante eh, tener acceso a este diagrama porque nos da la oportunidad de saber qué métodos están dentro de cada objeto. Aquí el objeto es el plano y yo tengo aquí el índice de los métodos, ¿sí? Son las posibilidades que tengo para interactuar con ese método sin hacer clics. Mm, no sé si hay preguntas. No sé si alguna, algún comentario por parte de quién está. Mm, no, no hay preguntas. Pues creo que llegué justo quedan 3 minutos. Entonces, creo que no hay preguntas y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Espero haber sido lo suficientemente claro. Sé que son conceptos un poco abstractos, em, pero pues con la práctica uno puede ir comprendiendo e ir relacionando cómo funciona esta opción de programación. Entonces, no sé si tenga un comentario eh, mi jefe José Luis o bueno, también para invitarlos va a haber un webinar este viernes. Pueden ver la información en, em, en la página de Quimeca y en el Facebook de Quimeca. Tengo entendido que es el tema análisis de esfuerzos lineales y no lineales bueno, no, ese ya pasó, ese fue el mayo 22. Mm, el mayo 29 análisis de vibraciones en dominio de frecuencia, el viernes 29 de mayo a las 11 de la mañana. Entonces, si no hay preguntas, les agradezco mucho y les deseo que estén con buena salud y, y bueno, pues todo esto pues va a pasar, ¿verdad? Y pues me despido. Muchísimas gracias.